Aunque parece una F-150, no lo es. Es una Photon V7 y la marca asegura que agarra inspiración de camionetas americanas. Sin duda, una Ford 150. Ahora, en cuanto a capacidades, tampoco que brille mucho. Tiene apenas posibilidad de carga de un poco menos de 700 kilos de carga y de arrastre a aproximadamente 3000 kilos como tal. Y sin duda está muy lejos de ser una Ford 150, dado que solo tendremos un motor 2 litros diésel de 160 caballos de fuerza. La apariencia bastará para hacerle cara a la Ford 150. Hoy lo vamos a averiguar en este análisis, así que quédate porque está bastante interesante. Empecemos por sus dimensiones y capacidades. Este modelo mide 5,6 metros de largo, 2,09 metros de ancho y 1,91 metros de alto. La distancia del suelo es generosa, de 240 milímetros de despeje al suelo. En cuanto a capacidades, carga útil puede llevar hasta 695 kilos y capacidad de arrastre hasta 3055 kilos. Todo esto es posible gracias a la suspensión trasera de tipo ballesta. En cuanto a motorizaciones, tendremos una sola, motor diésel de 2 litros, que genera apenas 160 caballos de fuerza y 415 Nm de torque, disponible desde las 1500 RPM. Además, incorpora un sistema eléctrico de 48 voltios, que según la marca ayuda a mejorar el consumo y la respuesta del motor. También aporta 80 Nm de torque adicional a todo el conjunto. También no está de más decir que la tracción solo se ofrece en 4x4. Las transmisiones son dos. Por un lado, una manual de 6 velocidades y una automática de 8 velocidades. Y el consumo es el siguiente. Para ciudad tendremos 9,5 km por litro y en carretera 12,5 km por litro. En versiones y equipamiento existen dos también. Por un lado tendremos la versión Elite como la versión base, donde destacamos que incluye lo siguiente: asistente en arranque pendiente, control de descenso, detector de fatiga tras 4 horas de conducción, cámara y sensor de retroceso, acceso con llave inteligente, luces principales LED, portón y capó con amortiguadores, climatizador, sistema de infoentretenimiento de 14,6 pulgadas, panel de instrumento análogo con computador de 7 pulgadas, asientos en ecocuero con calefacción solo para los delanteros y asiento del conductor con ajuste eléctrico. Por otro lado, la versión Lux destacamos que suma lo siguiente: 6 bolsas de aire versus las 2 que tiene la Elite, cinturón trasero de 3 puntas, monitoreo de presión de neumático, bloqueo de diferencial delantero y trasero, sistema de monitoreo de fatiga por somnolencia, cámara de 360 grados y asistencias avanzadas a la conducción como aviso de precolisión, alerta de cambio de carril y sensor de punto ciego. También equipamos espejos abatibles eléctricamente, ganamos un climatizador Bisona, panel de instrumento es 100% digital de 12,3 pulgadas, tendremos cargador inalámbrico, asiento del copiloto con ajuste eléctrico y adicional el asiento del conductor gana 6 ajustes más. Los precios son los siguientes. Por un lado tendremos la Lux mecánica en 24.264.000 pesos, la Elite automática 26.644.000 pesos y por último la más full, que sería la Lux pero automática, 31.523.000 pesos. Todos los precios mencionados son con el IVA incluido y bonos disponibles a la fecha de la filmación de este video. Bueno, empecemos por detalles del exterior. Sin duda, te recuerda fácilmente a una Ford 150. También se parece mucho a la G9, que también, bueno, agarraba inspiración de camionetas americanas, la excusa de la marca. Y bueno, empecemos primero con ópticas 100% LED con tipo proyector. Eso me gusta porque mejora el alcance en condiciones de neblina o lluvia. Abajo, bueno, tendremos faros halógenos para lo que son los neblineros. Una gran trompa que, bueno, se hace ver la camioneta mucho más imponente de lo que realmente es. El símbolo de 48 voltios del sistema híbrido y la inscripción de Photon en lo que es el capó. Lo que sí creo que le faltó a esta camioneta es un gancho de arrastre. Bueno, para las capacidades que busca esta camioneta en condiciones de trabajo, eso ayuda mucho y no lo tendremos, cosa curiosa. Bueno, por los lados lo que sí tendremos son unas llantas de muy buen perfil, sin duda muy ideales para condiciones de todoterreno. En este caso son 265/70 aro 18, así que tienen muy buena medida y en este acabado en negro se ve bastante bien. Tendremos estos arcos de llantas en plástico que también le dan una apariencia off-road. Tendremos pisaderas, tendremos iluminación que sale de acá y la cámara de 360 grados. El cerrado de las puertas se puede hacer mediante este botón, es medio lento el retrovisor, y abrimos también en ese botón. A ver, el sonido de las puertas se siente bastante sólido. La calidad de materiales, depende de donde toques, puede sentirse un poco endeble, pero no está mal, en verdad es muy bueno. Y la puerta de atrás
también con la calidad de adelante, de muy buen cerrado. Cosa curiosa que tendremos como para cerrar acá, pero no hace nada. El cerrado solo lo tendremos en las manillas delanteras. Bueno, los arcos de llantas que se llegan hasta acá, muy bien, insignia de 4x4, y atrás sin duda es donde te puede recordar mucho a un F-150 también por estas luces y este portón y esa chapa inscrita, el fotón, con una pieza de plástico, no es chapa como tal, como puedes ver. Lo que sí, bueno, hay que mostrar, hace un juego de luces cuando accionamos lo que es la llave, aprovechamos de mostrarla, pero creo que es demasiado exagerado, dura mucho, me parece demasiado exagerado y demasiado llamativo, en verdad lo critico, podría ser un poco más simple sin llamar tanto la atención. Y bueno, lo que sí vamos a agradecer es que tendremos suspensión para lo que es la puerta de atrás. Lo que sí me parece raro que no tengamos tantos ganchos, a lo menos en la parte de los laterales, solo en los finales de cada lado, y con eso se acompañan los que están de este lado. Pero creo que faltaría algunos por estos lados para mejorar el amarre que podamos ocupar en esta camioneta como tal. Y en verdad la puerta se cierra bastante fácil con la ayuda de amortiguadores para a ver, en el interior hay muchísimo para hablar. Primero, las puertas tienen una función que me gusta, por lo menos si enciendo la camioneta. Como puedes ver, tendremos iluminación LED que cuando hay una puerta abierta, esta iluminación empieza a brillar en rojo. Vamos a cerrarla. Como lo viste, ahorita está azul y volvemos a ver. Y no sé si se llega a ver en la imagen, pero ahora está en rojo avisando que la puerta está abierta. Esto está bien para que la puerta se vea en escasa iluminación para que los conductores no se la vayan a llevar. Eso es un buen detalle. Bueno, tendremos asientos con ajuste eléctrico, eso está bien. Y los asientos en verdad se ven de muy buena calidad y son calefactados. Aunque también me hubiese gustado que sean ventilados. A ver, para hablar del interior, primero voy a intentar que la imagen se vea bien porque estoy a muy contraluz. Entonces, cierta parte se ven como muy oscura, pido disculpas por eso, pero en verdad es un interior muy completo. Tuve que pasar literalmente casi una hora para aprenderme todas las funciones que hace, porque en verdad tiene mucho. Primero, 4 instrumentos 100% digital, ya vamos a hablar de él. Por aquí tendremos para el control de la altura de las luces y el depurificador del DPF, es decir, porque es un diésel. Tendremos el ajuste de los espejos retrovisores que se pueden plegar y desplegar, y bueno, también el control de los elevalunas y donde se abre la puerta. La calidad de los materiales es muy buena. Tendremos acolchado acá, literalmente por donde toques, excepto, bueno, llegando a la parte de abajo, que es como todo auto, ahí empeora. Por lo que es el tablero, bueno, también tendremos materiales suaves, eso está bien, y la iluminación está muy presente en lo que es los laterales, el tablero, las puertas, en verdad muy bien la iluminación de este B7 como tal. El cuadro de instrumento en verdad es muy completo, tiene muchísima información, tanto de viajes, de consumo, de capacidades de terreno, está bastante completo. Por lo menos en esta zona controlo lo que sería la diferente información. Acá puedo ir cambiando cada cuadro, por decirlo así, un velocímetro normal, un reloj, estos son como datos de consumo, también el multimedia, y aquí ángulo de inclinación y de vadeo. Eso está bastante bien y bueno, puedo cambiarlo por cada lado como tal. También puedo cambiar lo que es el centro. Si muevo acá, presiono, como puedes ver, me da la posibilidad de tener esta vista, o simplemente si doy otra vez, me da la posibilidad de volver a la vista anterior. Eso está bastante bien. Y bueno, todo se controla desde acá. Y bueno, aquí también tendremos funciones del control crucero como tal. Aquí tendremos funciones del modo, en este caso modo multimedia, no modo de manejo. Si tenemos de manejo, ya los vamos a hablar. Y bueno, para pasar las diferentes canciones del apartado multimedia y subir y bajar volumen. Colgar las llamadas y un comando de voz que funciona bastante mal. Por lo menos si le digo que baje la ventana, solo baja la del lado del conductor. Y si le digo que controle funciones del climatizador, pocas veces me entiende, y la traducción, es decir, lo que te da él, también está muy mal lograda, para que lo tengas en consideración. Más abajo tendremos un botón que se puede personalizar para diferentes funciones, pero también es muy limitada. En este caso yo personalicé para que me lleve a configuraciones, y estas son las otras que puedes hacer. Puedes reproducir y pausar medios, yo creo que esa sería la mejor. Apagar la pantalla, abrir la configuración del vehículo, que es lo que yo configuré, y la configuración del sistema, en este caso del infoentretenimiento. Bueno, también no voy a dejar de mencionar las diferentes funciones que puedes hacer acá. En este caso puedo ver información del vehículo, puedo ver apartados de medias, aquí de la función del sistema híbrido, es decir, cuánto le queda de carga a la batería. Aquí condiciones de información de ruta o de consumos. Aquí los diferentes temas. En este caso tengo el Classic, por llamarlo así, que lo llamáis, y el Simple, que sería este, que es como un tema blanco. Creo que demasiado blanco, pero volvámoslos al que teníamos. Echamos para atrás y bueno, aquí podemos ver también configuraciones del sistema y información de mantenimiento del auto, ¿verdad?
es bastante fácil de usar, no es complicado. Pensé que iba a ser mucho más complicado, pero en verdad te da mucha información y está bastante bueno. Pasando por el infoentretenimiento, que también tiene mucho, pero es fácil de adaptarse. Algo que me llama curioso es que puedes cambiar los fondos, y en verdad nunca había visto eso en un auto, que traiga estos tipos de fondo de pantalla. Bastante curioso. Y bueno, si arrastramos, esto sería como la especie de pantalla principal, que estos son como atajos directos a diferentes funciones del multimedia. Estas son las diferentes aplicaciones que tiene el auto: ajuste del vehículo, música, radio, teléfono, el CarVitter, que es como una especie de aplicación china para conectar tu teléfono, pero va muy mal. Ojalá solo uses el Apple CarPlay como tal. Y tendremos la cámara de 360 grados, que no es de la mejor calidad, pero bueno, se agradece para las dimensiones del auto tener cámara de 360 grados. Ayuda mucho a maniobrar esta camioneta de casi 6 metros. Tendremos, bueno, la posibilidad de poner pantalla completa, la de 540 grados, que esto lo que va a hacer es mostrarte la grabación de lo que va circulando por debajo de ti, es decir, va grabando una toma y luego te la va mostrando. Y esas serían las funciones. Tampoco tiene muchas, pero en verdad se agradece por lo menos tener una cámara de 360 grados, porque te puede ayudar a no darte un condoro con este auto, que es bastante grande. Bueno, volviendo a lo que serían las aplicaciones, tendremos la posibilidad de grabar la conducción, que esto, bueno, ya lo habíamos visto en diferentes productos de Foton. En la G7 y G9 podría hacerlo. Aquí tendremos el menú de climatizador, que bueno, se controla todo por acá o por los diferentes botones que ya vamos a hablar. En él podemos ver también la calefacción, que también se controla desde acá. Y volvemos al menú. Aquí, bueno, tendremos las diferentes funciones de comodidad, en este caso la luz de bienvenida, la iluminación ambiental, cambio del tema según el instrumento, el ritmo de la música, es decir, cuando aceleres, el sistema de entretenimiento va a subir el volumen, diferentes asistencias, en ese caso también el de Bluetooth, auxilio del cambio de carril, radar marcha atrás. ¿Verdad? Tiene bastantes funciones. Los asientos, la calefacción, escenas inteligentes, bueno, que son como diferentes sonidos que te da el auto, pero en verdad son como muy invasivos. Lo pones y sube el volumen de golpe. Configuraciones del sistema, bueno, de lo que es la pantalla, el infoentretenimiento y funciones similares, no vamos a hablar de eso. Y eso sería todo. Bueno, aquí tenemos atajos directos a varias funciones que ya hemos visto: el teléfono, la cámara de 360 grados, la radio, configuraciones del vehículo, y el sistema tampoco es que funcione tan fluido. A veces, como puedes ver, se pega, ahí por lo menos, ahí me soltó. Y bueno, aquí puedo hacer diferentes configuraciones, desde, como vimos, configurar el botón, detección de cabina, es decir, del monitoreo de la fatiga del conductor, que lo hace mediante esa cámara que está ahí. Estos son el control de cabina, la carga eléctrica de lo que es el teléfono, y te muestra esta imagen bastante raro. La iluminación ambiental, que bueno, también la puedo cambiar, en este caso como vimos por ahí. Y bloqueo de conducción, es decir, puedo limitar el auto a que vaya a esa velocidad, está bastante bien. Apagar ese desbloqueo como tal, el desbloqueo del control remoto. Y aquí, como puedes ver, hay cosas que están mal traducidas. Bueno, esto ya lo he visto en varios productos chinos, para que lo tengas en consideración. Esto es que si presionas el control del auto, desbloquea una puerta, la del conductor o todas. Tendremos configuración de las luces, que si se prendan cuando le doy al control, las luces intermitentes cuando presiono también, para que me dé una respuesta de lumínica. Aquí también para el bloqueo y desbloqueo. Y bueno, también apagar lo que es el apagado de luz de freno de emergencia, iluminación de auxilio de dirección. Y bueno, aquí diferentes ayudas a la conducción que tiene este auto, que está muy cargado: asistencia delantera, es decir, frenado autónomo de emergencia. También podemos cambiar lo que es la sensibilidad, eso está bien. Lo que es el cambio, la alarma de tráfico cruzado también está bien, el mantenimiento de carril, y bastantes funciones en cuanto a asistencia de conducción. Y me gusta que te deje cambiar lo que es la sensibilidad de esas funciones, muy bien. Y aquí, bueno, también aviso de lo que ya vimos, fatiga del conductor. Aquí los diferentes modos, en este caso de 4x4, que también podemos cambiar acá, y los diferentes modos de manejo, que si Eco, Sport, y modos todoterreno, como modos de tierra, arena y nieve, que está bastante bien que tenga eso. Y la regeneración del DPF de este auto como tal. Y eso sería todo el infoentretenimiento. En verdad, muy fácil de usar, no se complica como tal el uso de esto. Y bueno, también mencionar que tendremos esto, que es una especie de funciones rápidas para cambiar estos apartados de ayudas a conducción, y también para el bloqueo de la velocidad, que eso está bastante bien. Bueno, siguiendo por acá, tendremos varias funciones. En este caso tendremos para cambiar la calefacción de los asientos del copiloto y conductor.
aquí para apagarlo, aquí para poner la función automática, prender el aire acondicionado, subirlo y bajar la fuerza de soplado, prender las intermitentes, y aquí funciones de desempañamiento, recirculación y desempañamiento de los vidrios traseros. Eso está bastante bien. Más abajo, bueno, tendremos un cargador inalámbrico que está en esta zona, que se puede tapar con esta especie de tapa bastante bien. No es de piano black, es como una madera bastante cubierta de plástico o una especie de madera, no es madera como tal. Y bueno, el joystick para lo que son las marchas, que bueno, es fácil de usar. Ahí estaríamos en marcha, ahí ponemos D y ahí ponemos pare como tal. Tendremos función de auto hold, freno de mano electrónico obviamente, y como te mencioné, las diferentes formas de manejo que tiene este auto, que son todas estas. Posibilidad, bueno, de la función del 4x4, que puede ser automático, y bueno, tienes el 4x2, el 4x4 low y el 4x4 high. Bloqueo diferencial, muy bien, y subir y bajar volumen del infoentretenimiento. Apagar lo que es el control de estabilidad, control de descenso, apagar los sensores de estacionamiento, prender la cámara de 360 grados que ya vimos, apagar el start stop y prender las asistencia de conducción desde este punto por si no te gusta. Bueno, más al centro tenemos un box bastante grande, se siente bastante generoso sus dimensiones, y bueno, dentro de él tendremos esta bandeja que se puede mover para darte espacio a este box que es ventilado, para que las cosas que pongas ahí no vayan tan caliente como tal. Tendremos estos dos portabebidas que son muy profundos, muy grandes, eso está bien, y en verdad se siente de muy buena calidad todo lo que tocas en este auto como tal. Arriba tendremos el retrovisor electrocromático, iluminación LED, un portagafas, y bueno, tendremos esta especie de tapasol que no tiene iluminación ni para el piloto ni para el copiloto como tal. Terminando por el frente, bueno, tenemos la guantera que no es de muy buen tamaño, pero abre bastante bien. Y los asientos, como mencioné, que son de un cuero bastante bueno. Ahora sí, vayamos a la zona de atrás a ver qué nos ofrece esta B7 como tal. A ver, en las plazas traseras obviamente el espacio es muy bueno. Hay que mencionar que no tendremos túnel de transmisión, eso ayuda mucho al ocupante del medio. Tendremos salidas de aire sin posibilidad de controlarlo, y lo que sí tendremos son tomas, en este caso USB tipo A, y es lo único que tendremos. Algo curioso es que la parte de atrás tiene iluminación halógena, bastante raro. Adelante tiene LED y atrás halógena, bastante raro, como te digo. Las puertas de atrás, la calidad es muy buena, tendremos acolchados al igual que adelante donde toquemos, excepto en la parte de abajo igual que adelante. Eso se siente de muy buena calidad. Tendremos agarraderas acá y acá, eso también está bastante bien. Y bueno, también tendremos, pero no se puede ver, lo que es una especie de portabrazos, que bueno, está tapado, por eso no puedo sacarlo, pero para que lo tengas en consideración. Obviamente el espacio al techo, como típica camioneta, es bastante bien, y tendremos también la posibilidad de hacer esto. Bueno, la posibilidad de levantar lo que es el asiento de atrás. Lo colgamos acá en lo que son los diferentes apoyacabezas, y bueno, te da la posibilidad de levantarlo de forma 70-30, lo cual también está bien, pero no tienes ningún lugar para guardar, es solo para levantar y mejorar el espacio de carga de la zona de atrás, o poner cosas de carga sin dañar los asientos. Eso está bastante bien. Tenemos que agradecerle a los que hicieron posible este video, a Classic Car, por prestarme esta unidad. Si estás interesado en algún modelo de CDS, dado que sus precios son ridículamente bajos, te invito a visitarlos en Vitacura 7055, o puedes contactarlo en el correo que te daré pantalla y en el número del teléfono. Así que ya sabes, si estás interesado, anda a cotizar con ellos. Ahora sí, continuemos con el video. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta Foton B7, a ver, hay mucho para hablar de esta camioneta. Tiene bastantes cosas y detalles que, bueno, te voy a contar en esta prueba de manejo. Empecemos por, bueno, lo que yo siempre hablo de mis pruebas de manejo, que es el motor. Sin duda es un motor que decepciona por las dimensiones o la apariencia que te da esta camioneta. No es que sea malo y tampoco es que le falte potencia, pero uno, por la apariencia de la camioneta, esperaría, no sé, un V6 como mínimo, algo que mueva con un poco más de soltura o le dé mayores capacidades a esta camioneta, dado que agarra apariencia de una Ford F-150, así que se hubiese agradecido por lo menos un motor un poco más grande. En ciertas ocasiones sí, se puede sentir que le falta potencia, pero tampoco tanto, en verdad. Es el motor suficiente para mover esta camioneta y sus ocupantes. Capaz, bueno, si la usas para trabajo, empiezas a cargar, se va a sentir un poco de falta potencia, pero podría estar peor. Lo que sí se siente muy bueno es la caja. A ver, no voy a decir que es la caja más placentera del mundo, pero está bastante bien, ¿verdad? Hace los cambios relativamente rápidos. Diría, me parece que es una de convertidor de par, porque de 8 velocidades creo que solo existe de ese tipo. Y a ver, como te digo, va bien. Lo que sí ha mejorado de esta camioneta, si la comparo por ejemplo con la G9,
que sería como la hermana menor de esta, es la suspensión, ¿verdad? Es una suspensión mucho mejor lograda, sin tanto recorrido, que bueno, también la limita en capacidades de carga, pero en verdad está bastante bien. Como digo, siempre podría ser mejor, pero va a estar bien para las capacidades de esta camioneta porque el motor también lo limita mucho. En cuanto a ruidos, en verdad, ruidos. Creo que el motor podría haber sido mejorado la insonorización, eso sí está mucho mejorable, y escucho ruidos como que si tuviese algo suelto adelante. Claro, se escucha solo con el volumen al mínimo, pero en verdad pareciera que algo va suelto en la parte de adelante. Pensé que era el capó, que lo había mal cerrado, pero no. Lo abrí, lo cerré bien y no es eso, para que lo tengas en consideración. En cuanto a otro ruido, bueno, a ver, está bien insonorizado en cuanto a ruido externo. Lo único, como te menciono, que se escucha es el ruido motor, que es bastante intrusivo a la cabina. Podría ser mejor la insonorización. En cuanto a balanceos, en verdad, bueno, es una camioneta, no se le puede pedir mucho. Balancea harto, no tanto como la G9, pero balancea. Las ayudas a la conducción, en verdad, están bastante bien. También digo que no son las mejores, le falta un poco de refinamiento, y los ruidos que te da como retroalimentación cuando detecta, no sé, algo en el punto ciego, también podrían ser mejores. La visibilidad es bastante buena. A ver, todas las camionetas tienen casi la misma visibilidad, retrovisores muy grandes que te ayudan a ver la camioneta en sus ángulos, que bueno, se necesitan porque es bastante grande, y la parte de atrás también una visión muy buena. La altura, a ver, yo tengo el asiento como a media altura y está bien, el capó no se ve tanto, y así que para personas pequeñas como yo no van a tener ningún problema en cuanto a visión. Los consumos, no es un auto que brille por hacer estos tipos de consumos, por lo menos en lo que yo la he manejado me ha dado aproximadamente 9,3 litros a los 100. Desde acá cuánto es eso en kilómetros por litro, que a ver, ayuda un poco el sistema eléctrico, no tanto como uno quisiera, pero bueno, este tipo de camionetas es lo que vas a encontrar. No vas a encontrar buenos consumos como los conseguirías en un auto que está hecho más para ciudad. Esto es una camioneta hecha para trabajo. Lo que sí voy a mencionar es que, como te mencioné cuando estábamos viendo el cuadro de instrumentos, tiene una función que te muestra lo que es el ángulo de vadeo y ángulo de inclinación, pero me parece que es muy mentiroso. En verdad creo que de repente saltan unas cifras muy poco realistas, para que lo tengas en consideración. Cuanto al tacto del pedal de freno, está bastante bien, está bastante justo la suavidad, por decirlo así, no es tan esponjoso como he probado, así que eso está bien. Bueno, mencionar que sin necesidad de poner intermitentes, el volante detecta que cuando maniobras mucho el volante, te pone las cámaras de los laterales, bueno, para ayudarte a maniobrar. Está bastante bien. Ahora, ¿vale la pena esta V7? Sin duda es mucho mejor producto que la G9, ¿verdad? Está mucho mejor refinado, me gusta muchas cosas, pero claro, todavía hay cosas que hacen ruido, y en verdad esta camioneta sube mucho de precio, en especial esta versión que estamos probando, que es la Full, así que no es lo más económico, pero a ver, es un producto bastante interesante para que lo tengas en consideración. Y ya que llegaste a esta parte del video, primero agradecerte por haber llegado hasta el final del video. Te invito a suscribirte, a darle like, es un gran apoyo para mí, y también te invito a ver mi lista de infaltables para un auto. Te dejaré un link por acá a Mercado Libre, donde podrás ver los artículos infaltables que tengo en mi auto como tal. Anda a verlos pinchando en el link que te dejo fijado en los comentarios.